Te conté que el año 1938 fue un mal año para Borges. Murió su padre, sentía que todavía no había escrito su gran obra, trabajaba en la detestada biblioteca Miguel Cané por un sueldo humillante y en la Nochebuena de ese año nefasto se lastimó la cabeza con la ventana con tal mala suerte que la herida se infectó y terminó internado. Después fue la operación, los días que pasó debatiéndose entre la vida y la muerte, las alucinaciones, la sensación de locura. Y de pronto, flash. Borges comprende perfectamente que comprende perfectamente. Tiene una revelación súbita de lo que es la realidad. Claridad metafísica. Y claridad personal, porque sale del sanatorio y se lanza a escribir dos obras en una, o una obra doble, de dos caras, como prefieras. Pierre Menard, Tlon, la biblioteca, la lotería, el jardín, las ruinas y Herbert Wayne. A la claridad metafísica que le sobrevino en esta experiencia, Borges, no yo, la consideró una iluminación. Lo dejó dicho en su cuento El Sur. El contenido de la iluminación, aquello que se le reveló, fue el secreto con mayúscula, santo y seña de las doctrinas herméticas. Y no lo digo yo, Borges lo dejó dicho en la secta del Fénix. Y la consecuencia personal de la iluminación fue su nuevo destino literario. Dejó de ser un escritor criollista y se concentró en temas metafísicos, cosa que tampoco, digo yo, sino Borges en su cuento El Fin. Entonces tenés tres cuentos que hay que leer distinto, no como se leyeron hasta ahora. El Sur, El Fin y la secta del Fénix. Solo superficialmente son tres. En realidad, conforman una unidad autobiográfica subterránea que descubrí simplemente prestando atención, porque la conexión va por muchas vías. Borges escribió los tres cuentos seguidos entre 1952 y 1953. Los escribió en el mismo cuaderno y con un formato parecido que los diferencia de otros manuscritos. Y en las obras completas los trata como una unidad, siempre van juntitos y agregados al final de los cuentos de artificios. Ya te vas a enterar por qué. Pero hoy me voy a centrar solo en la conexión simbólica de estos cuentos. Los símbolos unen esta tríada que está regida por el sur, el cuento que da más información y organiza la que dan los otros dos. Además, Borges lo declaró autobiográfico. Y aunque no lo hubiera declarado, bueno, es evidente que lo es. Si con Pierre Menard, Borges compartía letras y manuscritos, y con Herbert Wayne la estructura de las obras, y con Sui Pen las aficiones metafísicas, con Juan Dalman, protagonista del sur, comparte todo, familia, trabajo, problemas, todo. A través de este personaje, Borges te recuerda que un antepasado, por parte de su padre, había sido pastor de la iglesia evangélica, predicador metodista. El abuelo materno, en cambio, había sido militar. Entonces Borges, que desde siempre supo que su destino sería literario, reflexiona en este cuento que él disponía de estos dos linajes o tradiciones familiares para alimentar su imaginación y para alimentar su emocionalidad de escritor. Podía encontrar inspiración tanto en temas épicos como en temas teológicos. Él se había inclinado por la épica. Hacia 1939 su literatura era de tipo criollista. Así la califica en este cuento y agrega que estaba muy influida por la lectura frecuente de las estrofas del Martín Fierro. Y Borges subraya Martín Fierro con negrita. Anotá, Martín Fierro es el símbolo que designa esta primera etapa suya. Por eso lo subraya, acordate. De pronto Borges parece que hablara de otra cosa porque empieza a contar de una estancia que Dalman tenía en el sur, a la que añoraba ir, pero nunca iba por indolencia, no se sabe bien por qué. Entonces vos decís, pero Borges no tenía una estancia en el sur, ¿qué pasó acá? ¿De pronto dejó de hablar de sí mismo? ¿Dejó de ser autobiográfico? No, pasó a hablar simbólicamente de sí mismo. La estancia física de Dalman era, para Dalman, una suerte de tierra prometida. Estaba ahí, pero él nunca llegaba. Borges no tenía estancia, pero sí tierra prometida, a la que tampoco llegaba. Acordate que se sentía un escritor del montón, que con 39 años no había escrito aún su gran obra. Se contentaba con la idea abstracta de que su destino era ser un gran escritor y tenía la certidumbre de que ese destino grande estaba esperándolo en el futuro, pero no lo había alcanzado. Hasta acá el cuento resumió la situación de Borges previa al accidente. Luego se relata el accidente, la internación y la operación que le practican a Juan Dalman. A partir de ese momento, Borges empieza a conectar el sur con el fin. Conecta los dos cuentos. Fíjate, en el sur
el que está postrado en la cama porque había tenido una operación es Dalman. En el fin, el que está postrado en la cama porque había tenido una hemiplegia es Recabarren, te lo presento. Además, Recabarren había perdido el habla, como Borges en el accidente, que perdió el habla. O sea que Recabarren y Dalman tienen distinto nombre, pero están en la misma situación. Enfermos, sin poder moverse, percibiendo lo que les llega y imaginando o soñando de a ratos. En el fin, Recabarren despierta de una siesta, había dormido de día, y recobra poco a poco la realidad. El techo de juncos, el rasgueo de una guitarra. En el sur, Dalman también despierta después de la anestesia y descubre que está vendado, que siente náuseas. Recabarren, en el fin, mira con lástima su cuerpo inútil. Dalman, en el sur, odia sus necesidades corporales y su barba. La habitación de Dalman parece una celda. La de Recabarren tiene una ventana con barrotes. A través de la ventana, Recabarren ve la llanura, que es la misma que ve Dalman cuando sueña que va en tren a su tierra prometida, la estancia. La llanura de Recabarren es casi abstracta, dice Borges, como vista en un sueño. Las cosas que ve Dalman son como sueños de la llanura. En esa llanura, dice Borges, todo es vasto y al mismo tiempo íntimo y secreto, como los sueños. Las vastedades de los sueños son así, íntimas y secretas, solo para vos. Recabarren ve que queda mucha luz en el cielo y Dalman ve el blanco sol intolerable. Recabarren ve a lo lejos a un jinete a caballo. Dalman ve jinetes a lo lejos. Recabarren está en una pulpería. Dalman llega a un almacén de campo, una pulpería, que encima tiene la ventana con barrotes. De pronto, el sol declina en ambos cuentos. Dalman nota que la oscuridad fue quedándose con el campo y la llanura que mira a Recabarren está bajo el último sol. A esa hora, a esa misma hora, al anochecer, pasa algo dramático en los dos cuentos a la vez. En el sur, Dalman es retado a duelo por un parroquiano de cara achinada. En el fin, Martín Fierro llega a la pulpería donde es retado a duelo por el negro que hacía días lo esperaba. En el sur, Dalman recoge el cuchillo que un gaucho le tira a los pies. En el fin, Martín Fierro dice, mi destino otra vez me pone un cuchillo en la mano. Es decir, tenemos a Dalman y a Martín Fierro, cada uno en su cuento, con su cuchillo en la mano. En el sur, Dalman lo empuña con firmeza y aunque no sabe usarlo, sale a la llanura a pelear. En el fin, Martín Fierro se encamina hacia la puerta y sale a la llanura a pelear. El sur termina con la salida de Dalman. No se cuenta el duelo. El fin termina con la muerte de Martín Fierro. En el duelo, se relata el duelo. O sea que hay dos duelistas, hay dos duelos, pero uno solo se relata. Y es lógico, ¿no? No hacía falta que Borges relatara dos veces el mismo duelo. En el fin, te enterás del desenlace del único duelo simbólico. Juan Dalman mató a Martín Fierro, porque el duelo simbólico es entre Martín Fierro, Borges criollista, y Juan Dalman, Borges iluminado. Ya te conté que la gauchesca y el Martín Fierro tiñeron la primera etapa literaria de Borges, de ahí la pertinencia del símbolo. ¿Qué hay de Juan Dalman? ¿Por qué es símbolo de iluminación? Te explico. Joseph Dalman existió, fue un orientalista alemán que escribió un libro sobre Buda, el iluminado, titulado Buda, justamente. Borges tenía un ejemplar de ese libro y lo leyó. A la hora de simbolizar su iluminación en este cuento autobiográfico, le puso al personaje que lo representaba el nombre del autor del libro sobre Buda. Hubiera resultado ridículo que su personaje se llamara Buda. Mejor la sutileza. Pero como nadie notó la sutileza en vida de Borges, María Kodama se encargó de dejar en el Centro Cultural Borges el ejemplar del libro de Joseph Dalman, que fue de Borges, y lo dejó en el stand dedicado al sur, al cuento del sur. Ya vamos a hablar del Centro Cultural Borges, tremendo enigma. Pero por ahora, y para terminar, cierro los temas que abría al principio. El nombre Juan Dalman indica que Borges consideró que en el sanatorio tuvo una iluminación. La consecuencia personal fue un nuevo rumbo literario. El abuelo predicador metodista que le corría por las venas triunfó sobre el abuelo militar y Borges cambió su fuente de inspiración. En el duelo simbólico, soñado o alucinado, mientras convalecía en el sanatorio, él supo leer el camino hacia su tierra prometida. No más cuchilleros, metafísica, y más específicamente, doctrina hermética, panteísmo idealista.
Y como no contaba con armas de filósofo, porque no era filósofo, usó sus armas literarias al servicio de la flamante claridad metafísica. ¿Pero qué pasó con la secta del Fénix? Me vas a decir. ¿No formaba parte de la tríada? Sí, la vamos a enganchar en el próximo video. Postdata, averigua lo que significa recabarren.